Estamos estudiando hermenéutica. Wow, ya sabía, ya sé. Pasamos toda una parte introductoria, conceptos básicos, después pasamos en sí a lo que es hermenéutica general y empezamos explicando lo que era el método inductivo. Eso, que está en la pantalla. Dijimos que el método inductivo tiene, o sea, a nuestro uso tiene tres partes, o sea, científicamente tiene dos, observación e interpretación. Nosotros le agregamos aplicación porque si observamos, o sea, si estudiamos e interpretamos la Biblia es para después aplicarla. Ahora, por ahí uno puede llegar a decir, pero ¿por qué usar métodos científicos o por ahí métodos que se pueden considerar seculares para estudiar la Biblia? O sea, en realidad no es que a algún científico se le ocurrió en determinado momento una forma de investigar y dice, bueno, vamos a inventar un método para aprender cosas. Primero vamos a observar y después vamos a sacar conclusiones. O sea, eso el ser humano lo hizo desde la prehistoria. A alguien se le ocurrió decir, mirá, así es como se aprende, y le puso un nombre, le puso método inductivo. Pero no es propio de ámbito científico, ámbito secular. Es lo que hace un bebé cuando nace, empieza a observar, empieza a captar cosas del mundo que lo rodea, y en base a lo que capta va interpretando todo lo que observa, lo que escucha, lo que siente, y va aprendiendo. O sea, el bebé aplica el método inductivo también, y no por eso va a ser un científico. Es la forma en la que en general se aprende. ¿Por qué lo aplicamos así también en la Biblia? Bueno, la misma Biblia hace énfasis en gastar tiempo de observar, de examinar la Escritura. Por ejemplo, ahí en Santiago capítulo 1, no me acuerdo bien el versículo, dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. O sea, mirar atentamente, observar, escudriñar. Bueno, el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, en sillas de pecadores descansadores y sentados, sino que la ley de Jehová está, le dice en su ley, medita de día y de noche. O sea, tiempo observando la Escritura. O sea, no lo inventamos nosotros, no lo inventamos en esta clase, es lo que siempre hubo que hacer. Después la misma Biblia nos exhorta, por medio de Pablo, en su exhortación a Timoteo, a interpretar la Biblia. Procura con diligencia, ya hablamos de esto, presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien, la NBI dice que interpreta bien la palabra de verdad. Somos llamados a interpretar bien, a observar, a interpretar y obviamente a aplicar. Entonces en realidad no estamos inventando nada en esta clase, estamos enfocándonos en el trato que la Biblia merece que le demos. Estamos todavía en la parte de estas tres, la parte de observación. Ya hablamos de contexto histórico, todas las circunstancias, los eventos que rodearon a ese escrito que se hizo, ya sea en el Nuevo, en el Antiguo Testamento. Se escribió por una causa, con un propósito. ¿Alguien se acuerda que levante la mano y me diga las 7 preguntas que habíamos dicho que había que hacer? Clarita. ¿Qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué y para qué? Bueno, hoy ando generoso, mirá. Agarre. Yo dije el que la dice y yo escuché que la dijo la. Bueno, ahora, después estudiamos contexto cultural y ahora vamos a empezar con la ardua tarea de investigar el contexto literario. De los 3 contextos que vemos en la observación, el contexto literario es el que más trabajo nos va a llevar. Ya vamos a llegar también a una clase práctica y todo, pero es muy amplio el contexto literario, porque abarca
desde los versículos más cercanos hasta toda la Biblia. Toda la Biblia, todo lo que está alrededor de un versículo X que queremos investigar, todo hay que considerarlo. Ahora, antes de investigar esto, de hablar un poquito de esto, vamos a hacer una pequeña dinámica. Abajo de una de las sillas hay un papel pegado. De una sola. El que le encuentre puede ganar este alfajor. Pero también todo. Lo encontró el Dorio. Oh. No. Bueno. Dorio. Para ganarte este alfajor me tenés que decir o interpretar qué número encontraste. ¿Puede ser el 9 o el 6? No, ¿qué número encontraste? ¿9 o 6? 9. ¿No puede ser un 6? Depende cómo lo mires. Ah. Correcto. O sea, Si yo lo miro, A ver. es un 6. sí, si yo lo A ver, levanten la mano. Levanten la mano levanten la mano todos los que piensan que es un 9. Ah. ¿Y todos los que piensan que es un 6? Es un 6. Pero puede ser 9. Oh, qué complicado, ¿verdad? Es depende de la fuente. Ahora, Era Ivy Roman de usar. esa es... No me acuerdo que... Igual cuando yo lo saqué, lo vi así. 9. Ah. Ahora, ¿quién determina si eso es un 6 o es un 9? O en la mica no habla más. ¿Quién determina que La impresora en este caso. No. Las letras que estén antes, porque si está, por ejemplo, tenés una A y está así, ay, no se ve. Pero si te acompaña Bueno. otra letra, podés ver Una un letra o sí. algún número que esté antes, cualquier de antes. Claro, si lo pones al lado de otro número, sabes si era... Ahora, Y solito. uno lo puede encontrar el papelito y vos lo podés mirar 6, 9, 6, 9, lo da vuelta. Ahora, nunca podés llegar a saber si es un 6 o un 9 si no lo ves dentro de un contexto más amplio. O sea, Si lo ves dentro de un orden de los números. claro. Por ejemplo, yo sé qué número es porque yo cuando hice ese número apreté una tecla específica en la computadora. O sea, no puede ese número ser un 6 o un 9 de acuerdo a quien lo vea. No puede. Es un número. Ahora, yo le voy a hacer un favor a Norio para que se haga el favor. Le voy a poner un contexto. Obviamente, ¿qué número es Norio? Muy bien. Ahora, si lo ves dentro del contexto, no queda duda, ¿no? Es un 6, casi digo un 9. Bueno, te ganaste el... Llega. Se corta con Igual en la Biblia es un 9. Ah, no, pero después se corrigió. No te levantes, Salo. Yo había dicho un 6. Bueno, ¿a qué voy con este pequeño revuelo? Es una forma muy obvia de demostrar que el contexto es fundamental para entender el significado de algo. Muchas veces agarramos versículos como el papelito ese con el 6 en este caso y lo sacamos del contexto, lo estudiamos aislado, solo un versículo de la Biblia, y queremos saber qué significa sin gastar o invertir demasiado tiempo en investigar todo lo que rodea ese versículo. Ahora, esa parte que rodea el versículo y que muchas veces salteamos, influye muchísimo y a veces modifica lo que se puede percibir a simple vista o a primera vista de lo que estamos leyendo. El contexto es clave, el contexto es parte de lo que es ese texto. Por ahí, parte de la culpa de que veamos los versículos como algo aislado es que así figuran en nuestras Biblias.
Hoy tenemos capítulos, tenemos versículos, y vos ves, tenés el 1, el 2, el 3, y están todos numerados. Y decís, bueno, el 3 no es lo mismo que el 2 no es lo mismo que el 4, cada uno tiene su numerito. Ahora, vos tenés que comprender la Biblia y entenderla como cualquier otro libro de texto sin versículos. Porque cuando se escribió los versículos no estaban. Se añadieron muchos siglos después para hacer más práctica el poder buscar una porción determinada, un pasaje. Es un mapa de referencias para encontrar textos. Pero ese mapa de referencias muchas veces lo que hace nos impulsa o nos motiva a aislar esos textos, cuando en realidad nunca estuvieron aislados, nunca estuvieron separados del resto. O sea, Juan 3:16 no está en los escritos originales separado ni del 15 ni del 17, es un todo. Pero tendemos a cortarlo y usar el pedacito nomás. Vamos a usar un poco. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de contexto literario? Bueno, la palabra contexto proviene de una palabra latina que significa conectar o tejer juntos. Es como el tejido de la abuela, que es todo un puntito al lado de otro, está todo entretejido. Esa es la idea. Usado genéricamente, el término se refiere a lo que rodea y da sentido a otra cosa. Cuando se aplica a la literatura escrita, se refiere a la parte de un texto o declaración que rodea a una palabra o pasaje en particular y que determina su significado. Y enfatizo, determina el significado de eso que está rodeando. Bueno, ¿se acuerdan el ejemplo que hicimos de las instrucciones del barrilete el otro día? Una sola frase no se entendía. Vos lees todo el instructivo y te queda claro que es un modelo para hacer un barrilete. Bueno, los libros funcionan así. Funcionan como un manual para lograr lo que el escritor quiso lograr. Yo no puedo entender una partecita aislada de todo. O sea, no es que si voy a enseñar, no puedo enseñar un versículo, o 2 o 3, porque nunca te va a dar el tiempo para enseñar el libro de Romanos. Pero cada partecita del libro de Romanos, cuando lo estudiamos, hay que estudiarlo a la luz del todo. Procediendo desde el contexto más amplio hasta el más detallado, hay 5 clases de contextos en la escritura a los que debemos prestar atención. Bueno, todo eso está en el apunte también. Estamos en página 4. Bien, 34. A fines prácticos siempre conviene ir desde contextos más amplios a más chicos. El contexto primero al que le tengo que prestar atención es la Biblia, el canon. Hay que tener en cuenta que, estoy leyendo mal lo que estoy hablando, no lo puedo creer. Debemos tener en cuenta que, si bien la Biblia es una colección muy amplia de libros, entre todos representan una unidad. Por lo tanto, hay que prestar atención a 2 detalles. Dos detallitos que hay que tener en cuenta cuando estudiamos. Una, que la escritura o la Biblia representa una unidad básica, no está dividida en partes. ¿En qué sentido? Hay muchos autores humanos, hay 76 libros distintos en nuestra Biblia, pero hay un solo autor divino. Es una revelación escrita desde Génesis hasta Apocalipsis de la historia de la redención del hombre. Todos los libros, todo lo que se escribe calza dentro de ese marco. El estudiante de la Biblia tiene que asegurarse de que la enseñanza doctrina que cree observar es en un texto, esté de acuerdo con lo que dicen los demás textos bíblicos sobre ese tema. O sea, me pongo a estudiar, por ejemplo, Hebreos 6. A ver, acompáñenme ahí, Hebreos 6. Complicado, Hebreos 6. ¿Encontramos Hebreos 6? Versículo 4 y... del 4 al 6. Mira,
Dale, dale. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venideros y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al Espíritu Santo. Qué versiculito, ¿eh? ¿Qué quiso decir? ¿Cuántos de nosotros les gustaría sacar esos 3 versículos del Nuevo Testamento? Levante la mano, y levantaba para ir. No. Es imposible que si vos, dice, gustaste el don celestial, fuiste iluminado, fuiste hecho participante del Espíritu. O sea, es imposible que si fuiste salvo y recaíste, seas otra vez renovado para el arrepentimiento. Y dice, oh, pero sonamos entonces. Si pecaste después de haber sido salvo, no te puedes arrepentir más, no queda más sacrificio por el pecado. Hebreos 10 dice una horrenda expectación de juicio y listo, estamos en el horno, ¿no? Ahora, ¿sería correcto interpretar de acuerdo a estos 3 versículos que yo podría perder mi salvación? No. Ponele que no estamos todavía entendiendo bien los versículos, son complicados. Pero es correcto, si yo los leo, lo primero que se viene a la mente es, pérdida de salvación. A la luz de lo que yo sé de toda la revelación escrita, ¿está bien eso? No. Ahora, si lo lees solamente eso. Si nunca leíste la Biblia, vas derecho y los primeros 3 versículos que leíste son esos, bueno, ya es otro problema. Pero no. ¿Por qué? Porque consideramos que la Biblia representa una unidad. Y si en un montón de versículos me dice que una vez que soy hijo de Dios, Dios no me va a mandar al infierno y no pierdo la salvación, no puede decir que si la pierdo. No se va a contradecir. Por más que uno lo dijo Pedro y lo dijo, bueno, justo Hebreos no sabemos quién lo dijo. Pablo, Apolo, Priscila, dicen algunos. No se conoce el autor de Hebreos. Pero bueno, no podemos suponer que se contradiga porque son distintas personas, porque sabemos que el autor divino es el mismo, Dios lo inspiró. Entonces hay que prestar atención al contexto de toda la Biblia. Dejé alguno confundido con el texto de Hebreos. Hubiera elegido lo más fácil, ¿no? Igual se resume. Sí. Bueno, ¿de qué está hablando Hebreos? Pequeño paréntesis. Salteamos varios contextos y llegamos al contexto inmediato. Justo lo que no había que hacer, por cuestión de tiempo. Versículo 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos, del juicio venidero, y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Porque es imposible que, y ahí viene toda la explicación. Lo que está diciendo el autor de Hebreos, supuestamente a este punto ya hicimos toda una investigación cultural, histórica, personas que estaban siendo perseguidas, que estaban estancadas en su crecimiento, en la fe, personas que estaban recayendo y volviendo a la antigua vida, al judaísmo o a otra vida que tuvieran antes de aceptar a Cristo a causa de la persecución, y personas que no terminaban de avanzar. Acepté a Cristo, intenté, vino la prueba, me arrepentí, me eché atrás. ¿Y ahora qué hago? Bueno, no, borrón y cuenta nueva. De nuevo acepto a Cristo y empiezo a crecer y crezco un poquito, y vino la prueba y caí y vuelvo atrás. Y de nuevo me arrepiento y pido perdón por mis pecados, y entraban en un ciclo que no crecía nunca. O sea, pensaban que cada vez que pecaban había que volver a arrepentirse en el sentido de pedir perdón de nuevo por los pecados, empezar de nuevo la vida cristiana de cero. Y el autor les dice, no tenemos que ya volver a echar los rudimentos de la doctrina de Cristo, las bases, eso ya está. Si aceptaste a Cristo, tenemos que avanzar. Vamos adelante a la perfección, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Esto ya está. No te tenés que volver a salvar. Ya sos salvo. Ahora avancemos.
pecaste, tuviste una prueba, te bajoneaste, bueno, te volvés a levantar, pedís perdón y avanzás desde donde te quedaste, no desde atrás. ¿Por qué no hay que volver a avanzar desde el principio cada vez? Porque es imposible que los que ya una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y recayeron, tenga que otra vez arrepentirse para salvación y empezar de nuevo. Es imposible, eso ya está. No se puede volver a salvar la persona. Tendría que ser crucificado de nuevo Cristo. Por eso es imposible que los que recayeron fueran otra vez iluminados para, como dice, otra vez iluminados. O sea, esa parte ya la pasaste. Ahora avanzamos. Ahora, no está hablando de pérdida de salvación, un poquito de contexto te lo aclara. Pero bueno, no lo quería dejar ahí picando el versículo porque es conflictivo. ¿Se entendió? Bien. Bueno. Hay que prestar atención entonces, unidad de las escrituras. No se va a contradecir. La historia y teología bíblica. Dice así: la historia de la redención del hombre se comenzó a contar en Génesis y termina en Apocalipsis. Dentro de todo ese periodo de tiempo, la revelación de Dios y su plan redentor se dio en forma gradual. Se debe tener cuidado de no atribuir a textos tempranos conceptos doctrinales o teológicos que fueron revelados en textos más tardíos. O sea, la revelación de Dios al hombre, cómo Dios se dio a conocer al ser humano, fue de una forma gradual. Dios no presentó todo lo que Él era en el jardín del Edén. Vos no lees Génesis 1.1, Génesis 1.2, 1.3 y ahí te dice, bueno, Jehová es un Dios trino, en Padre, Hijo, el Espíritu Santo, omnipotente, omnisciente, todo lo omni que quieras. Te hace una reflexión muy básica de Dios. Dice, en el principio, ¿cómo era? Creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, algunos agarran esos versículos y dicen, bueno, a ver, habla de Dios. Bueno, Dios, en el principio la tierra estaba desordenada, y dijo Dios, bueno, ¿qué Dios dijo sea la luz? Bueno, fue Dios Hijo, porque Él es el Verbo, la expresión de Dios, y todo fue creado por la potencia de su boca, y Él dijo, entonces fue el Dios Hijo creando. El Espíritu Santo, que es el Espíritu del Trino Dios, estaba como la fuerza obrante, haciendo que todo ocurra. Y ahora, todo eso yo lo puedo entender por textos que leo después, en Juan, en Colosenses, que nos dice que todo fue creado por medio de Cristo y para Él, quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Pero eso yo no lo puedo deducir de los primeros versículos de Génesis. Los primeros versículos de Génesis me dan una visión de Dios muy limitada. No me hablan ni de los atributos del Espíritu Santo, me dicen que solo había un Espíritu de Dios presente en el momento de la creación y nada más. No me dice que el que habló fue Dios el Hijo, me dice que Dios habló. Ahora, si yo tengo que hablar de ese pasaje, poner una clase bíblica en una reunión de adolescentes, lo que sea, yo no puedo decir que esos versículos tienen todo el otro contenido que no tienen. No puedo importar términos del Nuevo Testamento posteriores a esos versículos más tempranos. Bueno, o sea, muchos, ahí vamos a adelantar, no están de acuerdo con esto que les acabo de decir. Hay dos posiciones teológicas, dos posiciones que te van a enseñar por ahí en clases de hermenéutica, si es que estás en otra clase de hermenéutica. Hay personas que dicen, bueno, ahora nosotros tenemos toda la Biblia,
Entonces los pasajes difíciles de entender del Antiguo Testamento, vos tenés que usar el Nuevo Testamento para poder entenderlos. Entonces vos estudiás Levítico y usás todo lo que sabemos de Jesús para entender Levítico. Entonces cuando te hablan del arca del pacto, decís, bueno, pero el arca es una imagen de Cristo porque era de oro, habla de la divinidad de Cristo, el interior era de madera, habla de la humanidad de Cristo, sobre él se vertía la sangre de la proposición y Cristo vertió su sangre, y dan un montón de significados al pasaje de Levítico, que el pasaje de Levítico en sí no te lo dice, pero dice, bueno, el Nuevo Testamento te lo explica, entonces yo lo puedo entender así. Por ejemplo, McCartney y Clayton, un libro que escribieron ellos dos, dice, para entender correctamente el Antiguo Testamento debe leerse a la luz del Nuevo Testamento. Ahora hay otra posición opuesta. Por ejemplo, la que dice Roy Schultz, dice, está sacado de un párrafo más grande, reconocer este progreso en la revelación, que estaba hablando antes, significa que el intérprete tendrá cuidado de no volver a leer el Antiguo Testamento desde el Nuevo Testamento. O sea, no leer el Antiguo Testamento desde la perspectiva del Nuevo. Ahora son dos profesores de teología que te dicen cosas opuestas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿A quién le hacemos caso? A la Biblia. Bueno, o sea, los dos usan la Biblia, pero lo usan de distintas formas. Ay, agüita, gracias. Bueno, yo me inclino por la segunda opinión. No podemos usar el Nuevo Testamento para darle significados al extras, por así decirle, al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque si fuera cierto que yo necesito el Nuevo Testamento para entender el Antiguo, y que hay pasajes del Antiguo Testamento que no los puedo entender si no los examino a la luz del Nuevo Testamento, quiere decir que todas las personas que vivieron antes de Cristo y que fueron justamente las personas a las que se les escribió el Antiguo Testamento, no lo podían entender porque no tenían el Nuevo. Y yo no creo que eso sea así. Yo creo que todo el pueblo de Israel que recibió el Pentateuco y que leyó Levítico podía entender el 100% de lo que Levítico decía, porque Moisés lo escribió para el pueblo para que ellos lo entendieran. Si no, no estaría cumpliendo su propósito, sería una especie de código que estaba oculto para ellos, pero que se escribió para nosotros. O sea, viola las leyes de comunicación que estudiamos en un principio. El significado de un texto, o sea, lo pone el autor del texto para que el que lo lee lo entienda. Y todas las personas del Antiguo Testamento que lo leyeron lo entendieron, sin tener el Nuevo. Ahora, si yo digo, bueno, pero yo le puedo dar más significado que la persona del Antiguo Testamento entendió, porque ahora yo tengo otra revelación, y no significa el tabernáculo solo un tabernáculo de adoración, significa una representación de Cristo, no sé, la que podemos sumar. Le estoy sumando significado al texto que originalmente no tuvo, que yo se lo estoy agregando 2000 años después. Ahora, eso tenía un nombrecito que habíamos estudiado ya al principio, también hace mucho nadie se acuerda, que se llamaba eisegesis, en vez de exégesis. Darle significado a un texto que nunca tuvo. Ahora, ¿qué hacemos con Levítico? Bueno, si estudiamos Levítico, no tratemos de entender qué tiene que ver con Cristo, no tratemos de entender qué tiene que ver con todo lo que ahora sabemos, tratemos de entender qué es lo que entendió el pueblo de Israel. El énfasis de Levítico no está en Cristo, está en la santidad. Levítico te describe a una santidad que es prácticamente humanamente imposible, que solo la podías alcanzar por gracia para poder presentarte ante Dios. Y eso es lo que entendía el israelita que leía Levítico. Y lo importante que era mantener una vida pura, limpiarse del pecado para presentarse ante Dios. Ahora, cuando estudiamos Hebreos,
el autor de Hebreos sí tenía en mente el Levítico, porque lo cita un montón de veces. Y si estudiando Hebreos querés ahí hacer la comparación para entender mejor Hebreos, lo podés hacer. Porque tanto el autor de Hebreos como los lectores originales de esa carta entendían los sacrificios del Antiguo Testamento. O sea, si estoy entendiendo un texto que hace referencia a textos anteriores, está bien. Pero si estoy estudiando un texto antiguo, no puedo sacar significado de textos que todavía no existían, porque esos textos no estaban en la mente del escritor, por lo tanto no está en el significado del texto. Qué complicado. ¿Pero se entiende? Sí. Más o menos. ¿Qué no se entiende? No, o sea, lo que pasa es que tenés que tener en cuenta una línea de tiempo. O sea, no, los textos no están en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, cronológicamente. Entonces tenés que tener en mente una línea de tiempo compleja para saber qué textos son previos a y cuáles son posteriores para poder interpretarlo. Entonces, es un trabajo importante. Es un trabajo importante. Por eso es muy complicada las predicaciones, los predicadores que tienen que preparar algo temáticamente. O decir así de la nada, bueno, hoy voy a compartir un pasaje de, no sé, Corintios, 1 Corintios. No podés simplemente llegar a ese capítulo, a ese pasaje, estudiarlo y predicarlo. La persona que quiere estudiar un pasaje de un libro y predicarlo, tenés que estudiar cómo encaja ese pasaje en el capítulo, en todo el libro, en todo el testamento donde está, en toda la Biblia, y ver qué lugar ocupa, y tenés que estudiar todo el contexto que lleva horas, días. Por eso muchos predicadores lo que hacen, bueno, o lo que hice yo con Primera Juan, me paso un mes y pico estudiando el libro y después empiezo pasaje por pasaje desglosándolo, pero todo a la luz de todo el libro. Ahora, ¿está mal predicar un pasaje? No. O sea, podés predicar el pasaje que quieras o enseñarlo en clases bíblicas o con los hados, pero tenés que saber que para entender bien ese pasaje y después poder explicarlo tenés que tener todo el contexto en mente. Y te va a llevar ratazo. Casi más fácil trampa, no trampa. Pasaje que los contextos son más fáciles, agarrar un salmo que no está unido cada salmo a los otros salmos siguientes. O sea, tienen cierto contexto, pero se estudia mucho más rápido el contexto de un salmo que el contexto de un libro entero. Bueno, entonces, la segunda opinión, creo que yo, es la que cuenta porque hace más justicia a cómo funcionan los libros cuando se escribieron. Cualquiera los podía entender del Antiguo Testamento sin tener el Nuevo. Entonces, no hace falta estudiarlos, se fue el tiempo. Dijimos 5 contextos. El primero, toda la Biblia. Segundo, y este es muy cortito, el Testamento. El Testamento en el que se encuentra un texto determinará en muchos casos si tiene una aplicación directa para el presente de hoy. Por lo general es mucho más fácil encontrar las implicaciones y las aplicaciones prácticas de los textos del Nuevo Testamento, ya que tenemos más cosas en común con los lectores a los que fue dirigido. O sea, vos estudias una epístola de Colosenses y está escrito a una iglesia, y nosotros somos una iglesia. Entonces las relaciones y las aplicaciones que vas a hacer son bastante parecidas. O sea, lo que le dijeron a ellos es casi igual para nosotros. No hay que andar buscándole mucho la vuelta. Ahora, vos querés estudiar, no sé, la fiesta de las primicias, también hay lecciones para nosotros. Pero nosotros no festejamos la fiesta de las primicias. Entonces, ¿cómo se relaciona eso con nosotros? ¿Qué aplicaciones podemos sacar? ¿Qué podemos aprender? Va a ser mucho más difícil. Entonces, el Testamento, si está en el Antiguo o el Nuevo Testamento, va a implicar también el esfuerzo y cómo tenés que encarar el pasaje en cuestión. Tercer contexto, y ahí nos vamos arrimando, ¿no? Empezamos
Es como el bosque o la sierra que la ves a lo lejos y ves todas las sierras y te vas encimando y se empiezan a ver los detalles, va más cerquita hasta que te terminas metiendo ahí en un arroyito, ¿no? Nos seguimos acercando y ahora vemos el libro, vemos la montañita ahí definida. Bueno, el contexto del libro lo dejamos para el miércoles que viene. Y ya a esta altura estarán diciendo para qué vine a tomar la clase hermenéutica, mirá todo lo que me quieren hacer trabajar. Vale la pena. Cualquier esfuerzo que se tenga que hacer, si es para entender mejor la Biblia, vale la pena. Porque vamos a entender mejor a Dios. Estamos estudiando en el devocional, yo por lo menos estoy en el Cordero. Ajá. Y también habla de cómo sacrificaban los corderos y todo. Por eso yo entiendo de que ellos no entendían tanto que era el significado de Jesús. Y nosotros sí lo entendemos. Claro. Porque estamos de aquel lado. Ellos más que todo lo hacían para que sean quitado el pecado, ¿no? Nosotros tenemos una ventaja grandísima sobre las personas del Antiguo Testamento. Claro. Porque justamente la revelación fue progresiva. O sea, a las personas del Antiguo Testamento no se le explicó, o sea, sabía lo del Cordero de Pascua, sabía que esa sangre era necesaria para limpiar sus pecados, pero nosotros sabemos mucho más. Claro. Nosotros sabemos que Cristo es el Cordero, ¿no? Y que todo apuntaba a Cristo. Y eso nos lleva a entender lo que hacían ellos. Bueno, terminamos por hoy. A horario, no me quedan alfajores, tengo que pensar en la clase que viene a ver qué desafío vamos a hacer para otro alfajorcito. Café, bombones. Uno para cada uno. No, primero se me tiene que ocurrir algo, porque no es fácil. Uno para cada uno. Bueno, oramos y terminamos.